Bueno, eh, una vez más somos la Iglesia del Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el último lunes de agosto. Estamos en la parte 17 de este estudio del libro de Ezequiel. Tenga su Biblia abierta en el capítulo 33 de este hermoso libro. En este libro hay muchas profecías, especialmente para Judá, ya que Ezequiel es uno de los profetas que vivió en el tiempo de la cautividad de Judá, en donde Babilonia, Nabucodonosor, se lleva cautivo al reino del sur, es decir, a Judá. Iniciamos entonces con el estudio. Usted puede ver esas construcciones, esos son torres altas. ¿Por qué estoy enseñándole esto? Porque al inicio de este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, Dios le dice a Ezequiel que él debe cumplir su labor como atalaya. Veamos lo que dice el versículo 33 de este capítulo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere como atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Atalaya en aquel tiempo era un lugar alto, por eso aparecían ahí las construcciones esas que son atalayas. Entonces, un atalaya es un lugar alto, una torre alta, en donde se ubicaba a un hombre, y a ese hombre también se le llamaba atalaya, es decir, el que vigilaba y el que anunciaba cuando venía un peligro. A Ezequiel se le está diciendo que él fue puesto como atalaya para advertirle a Judá sobre el peligro que venía. Y el peligro que venía era la invasión de Babilonia en Judá, en el reino del sur. Y Dios le está exhortando a Ezequiel: cumple tu función. Porque si te ponen a ti, o cualquier hombre que pongan como atalaya, a avisar el peligro al pueblo, entonces, si alguien muere, aún habiendo sido avisado, la sangre derramada será sobre el que muere, porque el atalaya dio aviso. Pero si el atalaya se le dice que haga el trabajo de vigilar y avisar y no lo hace, la sangre de los que mueren será sobre la atalaya por no avisar al pueblo. Al igual que Ezequiel había sido puesto como atalaya para Judá, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros los creyentes como atalaya para este mundo. Tenemos que avisarle al mundo, tenemos que avisarle a aquel que no conoce a Cristo el peligro en que se encuentra su vida, hacia dónde se dirige por no tener a Cristo en su corazón. Entonces, amado hermano, usted y yo somos atalaya. Y la sangre de los que mueren sin Cristo se le va a reclamar a usted y a mí si tuvimos la oportunidad de hablarle y no le hablamos. Por eso es que por más que nos digan, no prediquen, que aburren, que solo predicando, pues estamos evitando que la sangre de los que oyen la palabra y no la obedecen, al morir ellos, la sangre de ellos no se nos va a reclamar a nosotros, porque les hemos avisado del peligro. Y ahí está entonces Ezequiel siendo exhortado que cumpla su labor como atalaya. Si Ezequiel no hubiera cumplido su llamado de atalaya, si no le hubiera avisado al pueblo que venía
juicio del norte para Judá, para Jerusalén, la sangre de todos los que murieron en esa invasión se le hubiera reclamado o se le hubiera recriminado a Ezequiel. Pero Ezequiel obedeció, dio el mensaje. Así que no se le demandó la sangre a Ezequiel. Vea lo que dice el versículo 6. Estamos en el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea que el juicio siempre iba a venir. El que no se arrepintiera siempre iba a ser juzgado. Pero si no le avisamos la sangre de él, Dios nos reclamaría a nosotros. Pero si le avisamos y aún así no se apercibiere y muriera en su pecado, la sangre derramada sería sobre el que no se arrepiente. Por eso, amado hermano, no dejemos de hablarle a otros de Cristo. Como le decimos, de igual manera, Dios va a demandar la sangre de los que van a condenación si no les hablamos del peligro de muerte eterna a la que se conduce. Tú tienes la oportunidad de hablarle a tus vecinos, a tu familia. Si no lo haces, si no les hablas de que Cristo viene, si no les hablas de que se alejen del pecado, si ellos mueren en pecado sin que tú les hables, la sangre de ellos, Dios te la va a reclamar. Así que, aunque no hagan caso, sigámosles hablando y hablándoles y hablándoles, porque de esa manera Dios no nos va a nosotros a recriminar la sangre de ellos, porque les hemos estado hablando del peligro en que se encuentran. Dios le advierte a Ezequiel que tiene que ser un profeta fiel para su pueblo. Versículo 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel había sido designado para ser un atalaya, para llevar el mensaje a Judá, para que se arrepintiera. De igual manera, Dios nos ha puesto a nosotros, a cada creyente, nos ha puesto como atalaya, para hablarle a aquellos que no conocen a Cristo del peligro en que están y de que se arrepientan para que no vayan a condenación eterna. Esto mismo el Señor ya se lo había dicho a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 16 al 21. Usted puede leerlo quizás después, pero si nosotros vamos hacia atrás al capítulo 3, versículo 16 hasta el 21, ahí podemos ver nosotros, y el mismo título lo dice, mire, Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21, dice, cuando arroje yo, perdón, este es el 5, el 3:16, el atalaya de Israel es el título de esta porción. Dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ya se lo había dicho Dios a Ezequiel y aquí se lo vuelve a recalcar. Te he puesto para que les des aviso del peligro en que están. Dios le advierte a Ezequiel que tiene que ser un profeta fiel para su pueblo y eso es también para usted, para mí. Todo creyente se convierte en un atalaya y Dios demanda fidelidad a ese llamado. Por eso, hermano, en Cristo, usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted se ha convertido en un atalaya. Tiene que avisarles a los demás de que Cristo pronto viene y que están en peligro de muerte eterna. Usted es un atalaya. Cumplamos el rol de atalaya. Debemos de advertirle a los perdidos que hay peligro y que Cristo es el único que les puede salvar. Repito, si no está hablando de Cristo, si no está hablando de la palabra, si no está advirtiendo a los perdidos,
del castigo eterno, la sangre de ellos, se le demandará a usted en aquel gran día. Así que hablemos de Cristo. Hay una segunda parte. Como les decía, este capítulo está dividido en 3 partes. La segunda parte se titula El camino de Dios es justo. También esto ya lo había dicho Ezequiel en el capítulo 18, versículo 21 al 32. Prácticamente es un mensaje que está haciendo remembranza o recordándolo Ezequiel. Mire lo que dice al principio de esta porción, versículo 10, tú pues hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo. Oiga lo que decían los del pueblo de Israel. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Prácticamente ellos habían perdido toda esperanza. El pueblo de Judá había perdido toda la esperanza de obtener la salvación. Sin embargo, Dios siempre le daba una oportunidad a Judá, porque por más de 40 años se les estuvo predicando. Inclusive Isaías, muchos años atrás, más de 50 años atrás, ya había profetizado de esta invasión. Luego Jeremías inicia su ministerio a los 17, 18 años, inicia el ministerio Jeremías y predicó 40 años a Judá y no le hicieron caso. Y aquí una vez más el Señor les dice que hay oportunidad para ellos. Versículo 11, véalo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios le está diciendo, si ustedes se vuelven de sus malos caminos, si se arrepienten, entonces no serán destruidos. Pero ellos no se arrepintieron, seguían en sus caminos, sabían el pecado en que andaban, pero no se arrepentían, seguían en sus pecados, especialmente el pecado de idolatría, que es el que Dios más aborrece. Dios aborrece todo el pecado, pero el de idolatría, Dios es un Dios celoso, así lo dice la palabra. Dios no quería emitir el juicio que emitió a través de Nabucodonosor sobre Judá, pero como no hubo arrepentimiento, la falta de arrepentimiento dio como resultado el juicio de Dios sobre Judá. Pero como dice el título, Dios es justo. Los planes de Él son perfectos y el camino de Dios es justo. Él no quiere que nadie se pierda. Y lo dice en 1 Timoteo 2:4. Y lo vamos a leer para que usted vea que ya en el Nuevo Testamento Dios está diciendo, yo no quiero que ustedes mueran. 1 Timoteo 2:4. Mire lo que dice 1 Timoteo, versículo 2. Capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Y en segunda de Pedro nos vuelve a decir que no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Mire lo que dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de todos. Y así quería el Señor con Judá, que todos se salvaran. Dios es un Dios de justicia, un Dios de juicios, pero juzga como un Dios de misericordia. Porque lo que merecemos nosotros por el pecado es la muerte. Sin embargo, el Señor nos extiende su mano de misericordia. Ay de aquel que no viene al arrepentimiento, llega el juicio sobre ellos.
Hay castigo para aquel que siendo justo se aparta del camino de Dios y se vuelve al pecado. A él se le considera responsable de sus propios pecados y morirá en ellos si no se arrepiente. Las pasadas obras de justicia no salvarán a nadie. Vea lo que dice el versículo 12 o 13. No, es que yo fui gran cristiano, yo serví aquí, yo hice esto, yo hice lo otro. Eso del pasado no le sirve. Es lo que dice el versículo 12 y 13. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Más claro no puede estar. Ahorita estoy bien, alabo al Señor, le sirvo, pero mañana metí la pata y muero en ese momento que metí la pata. ¿Se salvó? No se salvó. Según esta porción, no se salvó. Porque dice que sus justicias no serán recordadas si hiciere iniquidad. Está bien claro. Así que, amados hermanos, mantengámonos fieles en santidad para obtener la salvación. No cayendo, no retrocediendo. Y si nos deslizamos, hay que arrepentirnos inmediatamente, lo más pronto posible, y alejarnos del pecado para obtener la vida eterna. Por otra parte, los impíos dice que se vuelvan a Dios y se aparten del pecado, serán salvos. Y Dios no va a recordar, a ninguno de ellos les va a recordar sus pecados. Como lo dice la palabra de Dios, que los va a echar a lo profundo de la mar y no se va a acordar más de ellos. Y aquí en el Antiguo Testamento lo dice en el libro de Ezequiel, versículo 14 al 16. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Aleluya. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Mire, al impío que se aleja del pecado y se arrepiente, dice, no morirá eternamente, obtendrá el perdón. Así que mantengámonos fieles al Señor, que esa es la garantía para la vida eterna. La siguiente porción, del versículo 21 hasta el versículo 33, está el siguiente tema: nuevas de la caída de Jerusalén. Y estaba profetizado que Jerusalén iba a caer, iba a ser invadida. De hecho, en este momento le anuncian a Ezequiel. En otras palabras, Ezequiel ya tenía 5 años de estar cautivo cuando empezó a profetizar. 6 años después de estar profetizando, llega un mensajero que huyó de la invasión a Jerusalén, llevándole la noticia fatal a Ezequiel y a todos los que estaban cautivos en Tel Aviv. Y llegó esta noticia también a los que estaban cautivos en Babilonia, lo que había sucedido en Jerusalén. Jerusalén había caído, había sido invadida, había sido penetrada por el ejército de Babilonia. Nebuzaradán, el capitán del ejército de Babilonia, había introducido a la ciudad a todos sus soldados, había quemado la ciudad, había matado a todo lo que se opusiera y se había llevado todos los utensilios del templo.
por el pecado de los habitantes de Jerusalén y de toda Judá. A Ezequiel no se le había permitido dar profecía por un tiempo. Dios le había dicho, no digas nada, quédate callado. Pero ese ya era el momento para que Ezequiel una vez más profetizara. Profetizar la caída y lo desolado que Jerusalén iba a quedar por su pecado. Llegan a darle la noticia a Ezequiel, Jerusalén ha caído. Y luego Ezequiel dice, Jerusalén va a ser guarida de chacales, quedará desolada, nadie más la va a habitar. Nebuzaradán se lleva cautivos a los últimos habitantes de Jerusalén y se quedan nada más los viejitos, los más desvalidos, se quedan también los más pobres de los pobres y algunos dos que tres que Nabucodonosor dijo, no, no se los traigan, pónganlos a ellos como los líderes. Y puso ahí a Sedequías como rey, los poquitos que quedaron en Jerusalén. Jeremías, el profeta Jeremías se quedó en Jerusalén. Se le dio la opción. Nabucodonosor le dijo, ¿te querés ir con nosotros? Porque en Babilonia ellos no eran latigados. Ellos fueron a Babilonia a vivir como cualquier otra gente. No eran esclavos. Solo estaban cautivos, pero sin ser maltratados. Ahí estaban en Babilonia, tenían sus negocios. Es más, tenían sus sinagogas para ir a orar. Nabucodonosor le dio la oportunidad a Jeremías, pero Jeremías dijo, no, aquí me quedo en Jerusalén. Y luego Sedequías se rebela contra Nabucodonosor y varios de los habitantes de Jerusalén huyen hacia Egipto y ahí quedó sola Jerusalén. Y los que huyeron a Egipto, allá algunos murieron. Jeremías murió en Egipto. Entonces, Ezequiel, en esta porción, profetiza la desolación de Jerusalén. Ya no se iba a levantar más Jerusalén hasta el tiempo cumplido. ¿Y cuál era ese tiempo cumplido? 70 años de cautiverio. Desde la primera salida, la salida de Daniel y sus amigos, hasta cumplirse 70 años. Y nosotros vemos en el libro de Daniel cuando se cumplió eso, y vemos en el libro de Nehemías y de Esdras el regreso de los cautivos a Jerusalén y la reconstrucción de los muros y la reconstrucción del templo. 70 años después, regresa los habitantes de Jerusalén. El pueblo escuchaba a Ezequiel, pero no obedecía a la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. En otras palabras, iban a aplaudirle a Ezequiel. Bien, Ezequiel, estás hablando. Lo que a ellos les parecía un espectáculo, ¿verdad? Lo que Ezequiel hacía, que decía que Jerusalén iba a hacer esto y lo que un espectáculo, ellos aplaudían, ellos lo oían, pero no hacían caso. Por eso vino la destrucción total de Jerusalén. Los creyentes de hoy debemos tener cuidado de alejarnos de esas cosas, de esas prácticas, evitar hacer del evangelio un mero espectáculo. Que en vez de darle adoración al Señor, nos quedemos en puro espectáculo. No estoy diciendo yo que no nos divertamos, porque hay que divertirnos, sí, pero que no sea más la diversión que el mensaje de la palabra de Dios, porque eso es lo que hizo el pueblo de Judá. Veían la actuación de Ezequiel como un espectáculo, nada más. Cuidado, amados hermanos. Los creyentes no solo debemos de ser oidores, como lo hizo Judá, porque solo oía, sino hacedores de la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, que no seamos oidores olvidadizos, que pongamos en práctica lo que oímos, lo que leemos en la palabra de Dios. Desde ese momento, Ezequiel empezó a profetizar
la redención y la restauración de Jerusalén en un futuro. Porque Dios había prometido que pasados 70 años, los habitantes de Jerusalén regresarían a la tierra prometida. Iban a restablecer los muros y el templo. ¿Quién hizo eso? Fue Nehemías y Esdras. Nosotros podemos leerlos en los libros de Nehemías, de Esdras, y también parte de la historia en el libro de Esther. El retorno de los cautivos. Así empezó, cambió su profecía Ezequiel. Empezó a profetizar de esa redención y de esa restauración de Jerusalén. Amado hermano, hemos aprendido a través de este estudio una reflexión para nuestras vidas. No lleguemos a la iglesia solo por escuchar, solo por cantar. Lleguemos a adorar, lleguemos a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica, no solamente ser oidores, porque juicio vendrá sobre nuestra vida. Y no olvidemos de cumplir con el rol que Dios nos ha mandado a hacer. Atalayas, mensajeros, vigilantes, que anuncian del peligro. Esos somos atalayas. Porque si no, la sangre de los que pudimos hablarles caerá sobre nosotros. Gracias, Señor, una vez más, por la bendición que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, Cristo, porque siempre nos hablas y nos adviertes, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar sobre nuestro caminar, si estamos haciendo las cosas como a ti te agradan, Señor. Hoy, Señor, tú nos exhortaste a través de tu palabra que debemos de cumplir nuestro rol como atalayas, Señor. Que no dejemos de predicar tu palabra. También, Señor, nos recordaste que debemos de ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias, Jesús, porque siempre nos das una oportunidad de arrepentirnos, porque siempre, Señor, podemos venir ante ti y poder ser perdonados. Ayúdanos, Señor, a que cada mañana podamos renovar nuestras fuerzas y que al caer la noche, Señor, podamos habernos mantenido firmes ante ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.